Hola, en este vídeo vamos a calcular un circuito RLC en serie, en corriente alterna. Vamos a calcular el coseno de phi, la intensidad, el voltaje y la potencia. ¿Cómo procedemos? Existen distintos caminos para llegar a un final, pero vamos a empezar por determinar la reactancia inductiva, que sería la resistencia que opone la bobina al paso de la corriente alterna, XUL, que es 2pi F por L. F es la frecuencia y L es el coeficiente de autoinducción, que se mide en henrios y está en milihenrios. Entonces, XUL será igual a 2 por pi por 50 por 0,175. Cogemos la calculadora, 2 por pi por 50 por 0,175. Me da 54, aproximadamente 54,98 ohms. Ahora determinaré X sub C, la resistencia que ofrece el condensador al paso de la corriente alterna. 1 partido 2 pi por F por C. C es la capacidad y F la frecuencia. 1 dividido 2 por pi por 50, la frecuencia, por la capacidad pasada a faradios, 100 por 10 elevado a menos 6. Lo hago en la calculadora, 1 dividido, paréntesis, 2 por pi por 50 por 100, exponente menos 6, cierro paréntesis, igual a 31,83 ohms. Ahora que tengo las dos reactancias, pues puedo determinar la reactancia resultante a las dos, que consiste en restar XUL menos XUC. Sería 54,98 menos 31,83. Entonces 54,98 menos 31,83. Y me da 23,15 ohms. Básicamente tengo un triángulo formado de esta manera, donde aquí tendré el ángulo phi, por aquí 23,15 y por aquí 20. Ahora, para hallar el coseno de phi, puedo proceder de dos maneras distintas. Puedo hallarlo con trigonometría, es decir, el arco tangente del phi será 23,15 dividido 20. 23,15 dividido 20 me da 1,1575. Si le doy al arco tangente, inverso. Tangente igual a, es decir, que el ángulo es de 49,175, 49,17 grados que se forma aquí. También, en este momento, puedo hallar el módulo de la impedancia, es decir, Z, este módulo que se forma aquí, con el teorema de Pitágoras. Es decir, esta es la hipotenusa y estos son los catetos, es decir, la Z, el módulo, sería la raíz cuadrada de 23,15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y me da, vamos a ver, raíz cuadrada, paréntesis, 23,15 elevado al cuadrado más 20 elevado al cuadrado, paréntesis, 20 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, igual a 30,59 ohms. Sería este lado
del triángulo. Y la impedancia tiene un ángulo de, como vimos antes, de 49,17 grados. También puedo hacerlo en base a los números complejos, sabiendo que la resistencia es la parte real y la reactancia es la parte imaginaria, es decir, Z será igual a 20 más 23,15 J en rectangulares. Para pasarlo a polares, utilizo la calculadora. Polares 20,23,15. Cierro paréntesis y me da que 30,59 es el módulo y el ángulo alfa tangente igual a 49,17 grados. Es decir, me da lo mismo aquí que aquí. Dos procedimientos distintos para hacer lo mismo. ¿Cuál es el coseno de phi? Pues es el coseno de 49,17, que puedo hallarlo aquí o aquí. Coseno 49,17. Es decir, que el coseno de phi es igual a 0,65, que sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo calculo la intensidad que circula por el circuito? Bueno, pues la intensidad tendré que calcularla pues como calculaba en las resistencias y en corriente continua la ley de Ohm, a que es igual la intensidad, a V partido R, pero ahora nuestra R es Z, la impedancia. Y con esa Z pues puedo calcular I. Entonces la intensidad será igual a 220, si pongo origen de fases la tensión, partido 30,59 con un ángulo de 49,17, es decir, 220 dividido 30,59 y me da 7,19. Divido los módulos y resto los ángulos. Ángulo de menos 49,17. Es de todo real porque la bobina ejerce una fuerza de autoinducción que impide que la corriente se establezca en un primer momento. El condensador, sin embargo, tarda un tiempo en adquirirse la tensión entre sus terminales, pero el circuito resultó ser inductivo y lleva un atraso en la intensidad de 49,17 grados. ¿Cómo calculo las distintas tensiones? Bueno, puedo hacer lo siguiente, ¿no? De la misma manera, V en R, en la resistencia. Pues sé que la resistencia es 20 ohmios y sé que está en fase ángulo cero por la intensidad 7,19. Colocando la intensidad como el origen, pues tengo 20 por 7,19 es igual a 143,8, ángulo 0. V en la bobina sería, la bobina tenía una resistencia de 54,98, 54,98, ángulo que forma la bobina, pues 90 grados, por 7,19, ángulo 0. Y tengo que 54,98 por 7,19 me da 395,3, ángulo 90. ¿Y V en el condensador?
tengo que el condensador es 31,83 ángulo menos 90 por 7,19 ángulo 0. Así que me da 31,83 por 7,19. Me da 228,85 ángulo menos 90 grados. Aparentemente, si sumo estas cantidades, está muy... no se parece nada a 220, como hacía cuando realizaba los ejercicios en corriente continua. Pero sin embargo, si paso estos valores a rectangulares, ejemplo el primero, V en la resistencia, en rectangulares, está en polares, inverso, rectangulares, 143,8, ángulo 0, cierro paréntesis, igual a, me da 143,8 alfa tangente igual a más 0J. V en la bobina. Inverso rectangular. 395,3,90. Cierro paréntesis. Igual a 0, 0, alfa tangente igual a más 395,3J. V en el condensador. Inverso rectangular 228,85, menos 90. Cierro paréntesis igual a 0, alfa tangente igual a menos 228,85J. En la suma de números complejos sumo las partes reales y sumo las partes imaginarias. Entonces, el voltaje total tengo 143,8 más 395,3 menos 228,85 más 166,45J. Eso estaría en rectangulares. El voltaje total en polares sería pol 143,8, 166,45. Cierro paréntesis igual a 219,96 ángulo alfa. Tangente igual a 49,17. Si observamos, hemos perdido un poco los 220, no los tenemos, sí que nos da los 220, porque con los decimales hemos perdido un poco, y 49,17, que era el ángulo phi, pues hemos tomado como origen de fases la intensidad. Así que el voltaje va adelantado porque es un circuito inductivo 49,17 grados con respecto a la intensidad. Vemos también que los valores de voltaje no se ajusten para sumarlos directamente para que nos den 220. Ahora solo nos quedaría hallar las potencias. Y en corriente alterna hay tres tipos de potencia. La potencia activa, que es la que realmente genera trabajo. La potencia reactiva, que es la provocada por las bobinas y los condensadores debido a sus cargas y descargas del condensador o a la carga de flujo magnético
de campo magnético y descarga de ese campo magnético que se produce en la bobina, que no produce trabajo, pero que circula por el circuito. Y por último tenemos la potencia aparente, que sería la potencia total. Entre las tres también forman un triángulo, como vimos para la resistencia. Tenemos la potencia aparente, la potencia reactiva, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, que sería la hipotenusa del triángulo. Con los datos que yo tengo, pues sabemos que potencia es V por I por el coseno de phi, la potencia aparente. La potencia reactiva es V por I por el seno de phi, y S es V por I. O bien, una vez que tengo estas dos, puedo hallar la hipotenusa del triángulo rectángulo. Poniendo los datos que tengo en mi problema, la tensión eran 220, la intensidad eran 7,19 y el ángulo era el coseno de 49,17. 220 por 7,19 por el seno de 49,17 y V por I 220 por 7,19. La última, 220 por 7,19 sería 1581,8 voltamperios. El coseno de phi era 0,65, coseno de 49,17, eso, por 7,19 por 220 era igual a 1034,20. 1034,2 vatios. Y el seno de 49,17 es igual a por 220 por 7,19 es igual a 1196,87 voltiamperios reactivos. Estas dos cantidades, en principio, debería dar esta cantidad cuando hallo S sería igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Debería dar esta cantidad. Y nada más, el problema hemos resuelto todo lo que nos pedían: el coseno de phi, la intensidad, el voltaje de cada uno de los componentes y la potencia activa, aparente y reactiva.